Hola, les voy a hablar sobre algunas cuestiones relacionadas con el metabolismo del hierro. Les voy a explicar esto porque es absolutamente imprescindible para entender las patologías relacionadas con el metabolismo del hierro, pues aquellos principios fisiológicos mínimos que tienen que ver con el metabolismo de este metal. Bien, para empezar, decirles que el hierro, todo el mundo sabe que es un elemento muy importante para la vida. Forma parte de muchos enzimas absolutamente imprescindibles para muchas reacciones bioquímicas y también forma parte del transportador de oxígeno, la hemoglobina, que es la responsable de transportar el oxígeno a los tejidos. Y por tanto, en fin, nadie discute que el hierro es un elemento imprescindible. Lo que ya no es tan conocido es que el hierro también puede ser un elemento tóxico, sobre todo cuando está en exceso. El hierro siempre tiene que estar controlado en todo momento por proteínas para hacer la función precisa que es necesaria. Pero, sin embargo, cuando hay un exceso de hierro y estas proteínas no pueden controlar, no son suficientes para controlar la acción del hierro, y entonces el hierro empieza a producir reacciones sin control de oxidación-reducción con producción de unas sustancias que se llaman radicales libres y que son muy tóxicas y que pueden alterar los tejidos y causar enfermedad. Así es que el hierro tiene que estar siempre controlado y en unas cantidades adecuadas. De esta forma, pues el hierro que encontramos en los humanos, en el organismo humano, pues siempre está en unas cantidades determinadas, no hay ni más ni menos que el que es necesario. Y esto es gracias a un sistema de control que básicamente controla la cantidad de hierro que se absorbe cada día a partir de la dieta. ¿Qué quiere decir con esto que se absorbe? En los alimentos, pues dentro de los alimentos está el hierro y cuando llegan al tubo digestivo pasan a absorberse hacia la sangre y a partir de aquí a los órganos que necesitan el hierro. Este proceso de absorción, de atravesar las células del intestino delgado y pasar a la sangre, pues es un mecanismo complejo y sometido a control. Y podemos, dependiendo de la cantidad de hierro que tenemos en el organismo, podemos controlar la cantidad de hierro que atraviesa el intestino. Lo que no podemos es controlar, una vez el hierro está dentro del organismo, no podemos librarnos del hierro que tengamos en exceso. La cantidad, si tenemos una cantidad excesiva de hierro, no tenemos ningún mecanismo fisiológico para liberarnos de esta cantidad sobrante. Por eso son tan peligrosas todas las situaciones que llevan a sobrecarga de hierro. La propia enfermedad hemocromatosis, que ya veremos, o por ejemplo aquellas personas que han recibido muchas transfusiones de sangre, con cada bolsa de sangre pues se transfunde una cantidad importante de hierro que queda allí almacenada en el organismo y que ya no puede salir. Bien, otra cuestión. Cuando el hierro entra a partir del intestino a la sangre, pues otra vez en la sangre no puede estar por ahí suelto. ¿Por qué? Pues porque sería tóxico, porque podría producir daño en proteínas de la sangre. Para que esto no suceda, pues tenemos una proteína de transporte en la sangre que nos va a acompañar el hierro desde el momento que entra en la sangre hasta el momento que llega al órgano que lo necesita. Esta proteína de transporte se llama transferrina, ya lo dice su nombre, ¿no? Una proteína de transporte transporta el hierro, transferrina. Pues bien, la transferrina nos transporta el hierro, llega hasta receptores específicos de la transferrina situados en los tejidos que necesitan el hierro y se internaliza en las células, dejando el hierro pues dentro de la célula que lo necesita. Ahora bien, este hierro que se suelta, digamos, en la célula, tampoco puede quedar por allí suelto. Otra vez necesita otra proteína que lo proteja para que no haga reacciones sin control. Esta proteína, que es una proteína de almacenamiento intracelular, se llama ferritina. Así pues, hemos nombrado dos proteínas que serán muy importantes para entender el diagnóstico de los trastornos de la patología del hierro. Una es la transferrina, la que transporta el hierro por la sangre, la otra la ferritina, la que lo almacena en los tejidos. Hay un concepto que es importante entender y es que cuando se necesita transportar mucho hierro, la transferrina, es decir, la proteína de transporte, pues va muy cargada de hierro. Se dice que va muy saturada de hierro. Existe un parámetro bioquímico que mide exactamente ese grado
de saturación, podríamos decir, de la transferrina y que se llama índice de saturación de la transferrina, que será un índice importante también en el diagnóstico. Una última cuestión antes de dejar pues, este capítulo, digamos, de introducción del metabolismo del hierro. Y es la relación que existe entre lo que llamamos inflamación y el metabolismo del hierro. Los médicos llamamos inflamación a situaciones en las que se generan unas sustancias denominadas citoquinas inflamatorias, que ejercen muchas acciones distintas destinadas, digamos, a curar este proceso inflamatorio. Todos sabemos que cuando se nos inflama, por ejemplo, una rodilla, pues se hincha, se pone caliente, nos produce dolor, incluso en según qué grado de inflamación o de infección que podamos tener, pues también aparece la fiebre, etc. Todos estos fenómenos son generados por estas citoquinas. Pues resulta que estas citoquinas inflamatorias influyen sobre el metabolismo del hierro. ¿Por qué influyen? Pues por una cuestión evolutiva. Hace muchísimos años, cuando vivíamos en cavernas, pues hablar de inflamación básicamente significaba lo mismo que hablar de infección. Es decir, cuando el organismo detectaba que existía inflamación por la aparición de citoquinas inflamatorias, podía ser que esa inflamación fuera generada por una infección. Y una forma de luchar contra esa infección es quitar de en medio todo el hierro que pueda estar circulando para evitar que ese hierro pueda ser aprovechado por los microorganismos. Por eso existe una ligazón entre inflamación y el metabolismo del hierro. A nosotros nos interesa remarcar un punto de esta relación, y es que cuando existe inflamación, estas citoquinas inflamatorias hacen que la producción de ferritina, la proteína de almacenamiento del hierro, se dispare y encontramos niveles muy elevados de ferritina en el organismo. Así pues, esto lleva a problemas de tipo diagnóstico, porque cuando se ve en una persona que tiene ferritina elevada, enseguida se piensa que tiene una sobrecarga de hierro. Y a lo mejor simplemente lo que tiene es una inflamación causada por algún tipo de enfermedad intercurrente que nos está produciendo este cambio bioquímico. Bien, con estos conceptos sobre metabolismo del hierro, yo pienso que podremos hablar de digamos, de las enfermedades ligadas a este metabolismo y con ello pues ustedes podrán entender todo, pienso que bastante mejor.